Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Hola Lalo, hola Oscar, ¿cómo están? Se nos está terminando el año. Seguimos con mucho trabajo aquí en Conexión. Vamos a platicar acerca de los títulos del Cruz Azul y del Atlas, un año atípico. Lalo Camarena, te saludo con mucho gusto. Para el fútbol mexicano, dos equipos con una sequía importante de títulos, lo consiguieron finalmente en este 2021 que termina. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, bien, pues sí, se acaba el año, la cuenta regresiva para el final de este 2021 y sí, va a quedar en la memoria del deporte mexicano y particularmente del fútbol este año que está por terminar, el año de los títulos de Cruz Azul y Atlas, aunque usted no lo crea. Para Replay, Oscar, ¿te lo ibas a imaginar o te lo hubieras imaginado en el 2020? ¿Que esto iba a pasar? Nadie se lo imaginaba. ¿Cómo estás, George? Un abrazo para ti, para Lalo, para Javi en la producción. Nadie se lo podía imaginar. O sea, ni el más mentiroso te puede decir que sabía que iba a terminar la sequía de alguno de los dos, menos en combinación. O sea, en el béisbol, el 2004, cuando terminó la maldición de los Medias Rojas de Boston, el 2016, cuando terminó la maldición de los Cachorros de Chicago de 108 años sin Serie Mundial. Esos quedan en la memoria. Bueno, el Atlas y el Cruz Azul a la par en el fútbol mexicano y con toda proporción guardada para nuestro deporte. Pero el mismo año, en los dos torneos, era imposible de pensar. O sea, nadie lo imaginaba. ¿Cuál fue más convincente, Lalo, de los dos? Pues yo creo que los dos en su momento, ¿no? Convincentes, porque Atlas fue segundo lugar general, Cruz Azul tuvo un lugar protagónico, ¿no? En el primer semestre de este torneo, los dos en liguilla, por más que digan que Atlas no ganó ninguna serie, pues sí, pero tampoco perdió ninguna serie, y el reglamento así está, ¿no? Y no infringe ninguna regla el Atlas, jugando buen fútbol. A mí me gustó en la vuelta, el primer tiempo, en la ida, el primer tiempo del Atlas, por momentos a mí me pareció hasta espectacular el fútbol del Atlas, ¿no? Jugando con un poste, tirando trazos largos, fútbol directo, y Cruz Azul también, ¿no? Igual, con un estilo, dos equipos que tenían en la posesión de la pelota su principal fundamento, que es el principal fundamento del fútbol ofensivo, ¿no? El pase, y creo que pues le viene bien al fútbol, ¿no? En general, al fútbol mexicano, que estas dos franquicias con mucha tradición, la del Atlas, con una tradición más reciente en los 60, ¿no? Que asciende a la primera división Cruz Azul y que llegó a ser el equipo más ganador en menos tiempo en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que todo esto le viene muy bien a una alicaída liga, ¿no? Que ha tenido tantos problemas el año pasado y en este año. Yo creo que es para celebrar, ¿no? Como espectáculo, como liga, como deporte, el hecho de que estos dos equipos hayan logrado el título. Sí, Cruz Azul, nos recuerda Javi, fue líder en el Guardianes 2021. Después ¿Sí? le cambiaron, Oscar, el nombre, me parece que de manera equivocada, ¿no? A Grita, México. Yo creo que se prestó a muchas cosas, ¿no? A que gritaran otra cosa los aficionados. Aquí está Oscar Lalo, la tabla general. 41 puntos hizo Cruz Azul. Impresionante la campaña del equipo de Juan Reynoso, con un equipo muy sólido en defensa y con un ataque bastante explosivo con el Cabeza Rodríguez, un portero muy solvente como José de Jesús Corona, Pablo Aguilar como un bastión en la defensa, en ese primer torneo del año, porque después vino un bajón de Cruz Azul, pero menudo torneo, se aventó la máquina en los primeros 6 meses de este año que concluye, Oscar. Sí, y veíamos cómo terminó el Atlas en el séptimo, o sea, cómo fue mejorando paulatinamente el Atlas, ¿no? Porque un año antes estaba peleando los últimos lugares del descenso, ¿no? Del porcentaje. Se modifica todo esto y empieza a mejorar con Diego Coca. En esa temporada en la que el Cruz Azul termina de líder y campeón, el Atlas ya está entre los 8 primeros, o sea, mejoró muchísimo de lo que venía haciendo los rojinegros.
Pero para el siguiente yo coincido con Lalo, o sea, al hablar de espectacular, tenemos que hablar necesariamente de las figuras. El espectáculo lo provocan los futbolistas, una buena jugada, un golazo, la velocidad, el extremo, etcétera, lo impresionante que puedan ir de pronto de menos a más. Furch y Quiñones son espectaculares, o sea, es una pareja espectacular. El Cabecita Rodríguez es un delantero espectacular, o sea, para mí Luis Romo es un jugador que ayuda al espectáculo, que provee, que se suma, un mediocampista que también había sido central, pero que se suma muy bien al ataque, pero particularmente lo del Cabecita Rodríguez, ¿no? Un delantero letal, y entonces esas pinceladas provocan el espectáculo. Tú le preguntas a cualquier aficionado del Cruz Azul y del Atlas, evidentemente siguen embebidos en una fiesta, aunque a ti no te guste mucho por partes el estilo de uno u otro técnico, ¿no? Los futbolistas hacen el espectáculo en la cancha. Mira, más allá de lo futbolístico, que desde luego es primordial, hay que echar un ojo a las aficiones de estos dos equipos, que me parece son las más fieles y las más nobles. Bueno, junto con la de Tigres hace mucho ruido y es pirotécnica y rebasa los decibeles permitidos, etcétera. Pero estas dos aficiones han sufrido lo indecible y siguen fieles a una causa que por momentos parecía perdida. 20 años sin título de Cruz Azul, 70 años, casi 71 años sin título del Atlas. A mí me da gusto por esas dos aficiones y me parece que estos equipos retoman el lugar que algún día perdieron en la historia del fútbol mexicano. Cruz Azul volvió a ser grande, nunca dejó de ser considerado como grande, pero siempre a la sombra del América, a la sombra de los Pumas, que había cosechado varios títulos, el León que se acercaba o que llegó a emparejarlo, incluso el Toluca, que había crecido mucho en estos años de sequía de la máquina, y el Atlas que no veía ni siquiera cerca las liguillas, y como bien comentabas, Oscar, estaba siempre peleando en los puestos de abajo. Un equipo que sufrió descensos, Lalo, también el Atlas, en estos 70 años de sequía, no sé si fueron 3 o 4. Tres fueron. Tres descensos, 3 vueltas a la primera división, y sigue la afición pues apoyando en todo momento al Atlas y a Cruz Azul. Qué fenómeno tan más extraño, ¿no? Porque hay equipos que al ser mudados a otra ciudad, como Necaxa, como el Atlante, el Necaxa, pues ya prácticamente no tiene afición en la capital del país. El Atlante ahí empieza quizá a retomar un poco, pero en la Liga de Expansión es muy complicado. Ahí están las aficiones de Cruz Azul y de Atlas, que nunca había sido campeón. Bueno, había sido campeón, pero solo lo habían visto quienes tenían 15 años de edad, ¿no? Como Roberto Guerrero, nuestro amigo, que tenía 15 años en el primer y único título que tenía el Atlas. Qué fenómeno, Lalo, de permanencia de la afición con una causa, el amor a unos colores. Sí, sin duda. Mira, no ganó el Atlas en las series. Bueno, en el torneo pasado, Cruz Azul pierde su primer partido de liguilla, pierde con Toluca, pierde 2-1 con Toluca, y luego le gana 3-1 a Toluca y avanza, ¿no? En el marcador global, pero pues ahí está una derrota que no sufrió el Atlas, ¿no? Si somos estrictos en esta comparativa, ¿no? De uno y otro semestre. Luego empata sin goles con Pachuca en la ida, no en las semifinales, y le gana por la mínima diferencia, y recuerdo perfectamente ese partido en donde Pachuca por momentos fue superior a Cruz Azul, pero Cruz Azul llega a la final, y luego ya lo que sucede en la final, ganando por la mínima diferencia en Torreón, y luego empatando en el Estadio Azteca. Es decir, si se cuestiona hoy que el Atlas no fue tan convincente en la liguilla, pues lo mismo Cruz Azul, no fue el Cruz Azul que sí había sido convincente, dominante, siendo el líder general en el torneo por 3 puntitos, pero y con la polémica esta de los puntos en la mesa, pero superando por 3 puntitos al América, ¿no? Entonces, a veces somos de memoria muy corta, ¿no? Y al sabor de una victoria, o sin sabor para unos de una victoria, como que quitamos méritos o escatimamos elogios a quien creo que lo merece, y yo te diría, tan merecido lo que hizo Cruz Azul como tan merecido lo que hace el Atlas de Guadalajara, pero con una particular
situación, ¿no? El Atlas no tiene un gran plantel, no es el plantel más caro en la liga, estaba yo revisando, está en el 8º lugar, ¿no? Según estas empresas y agencias que se dedican a medir cuánto valen los equipos de fútbol en México, en el mundo, está lejos de serlo. Cruz Azul es el 3º más caro en la liga o 4º más caro. Entonces sí creo que tiene un doble mérito, ¿no? Lo que hace Atlas de Guadalajara, el mérito de mantener a un técnico que tuvo dificultades para armar el equipo, por momentos era un técnico perdedor con el Atlas, Diego Coca, le fue bien el torneo pasado, donde avanza vía repesca a la liguilla, ¿no? Eliminando a los Tigres, y luego ya queda eliminado el equipo atlista, pero en esta ratifica todo, la continuidad bien entendida, y yo creo que no solo es el hecho histórico, sino a mí en lo particular sí me gustó el fútbol que en general practicó el Atlas de Guadalajara, porque para mí el fútbol, como todos los deportes, es equilibrio, defensa y ataque, y yo creo que el Atlas es una clara expresión de lo que debe de ser el fútbol en particular: buena defensa, buen ataque, un equipo muy, muy productivo. Y un mediocampo bien equilibrado, como lo tuvo Cruz Azul en el primer semestre, y el Atlas en el segundo. Yo por eso lancé la pregunta, nada más, Lalo, de cuál había sido más convincente, y ya me la respondiste, los dos, está bien. ¿Los dos? Sí, ¿no? De acuerdo, a mí me gustó más lo del Atlas, porque fue una final muy emotiva, por la sequía, etcétera. Aquí estamos viendo imágenes. Por la historia, ¿no? Por la historia, desde luego, y porque me llamó mucho la atención estas transiciones en el segundo partido, sobre todo, Oscar, en el partido de vuelta, estos pases largos de Camilo y esa galopada tremenda de Quiñones, y lo que apuntaba Lalo muy bien, ¿eh? Qué buen futbolista es Julio Furch, qué bien se bota, qué bien juega de poste, y el medio campo con Rocha, etcétera. Qué buen equipo de fútbol el Atlas, que no tiene, como decía Lalo, un plantel tan profundo como Cruz Azul, pero sí está muy bien dirigido y sabe a lo que juega, ¿no? O sea, sabe perfectamente bien cuál es su estilo y no se sale del esquema. Por eso me parece, Oscar, que fue campeón el Atlas. Sí, ahora hay que ver qué sigue, ¿no? O sea, si es un caso aislado y es solamente la celebración histórica o puede servir de algo más. Ya se habla desde luego de la salida de algunos jugadores, por ejemplo, Angulo, que puede salir del Atlas. Bueno, pues está muy mal para quién, o sea, porque ahí van a meter dinero a lo mejor para el aficionado, Oscar. Y si se va Angulo, tendría que subir otro de la cantera, y eso está muy bien. O sea, depende cómo lo tenga proyectado el equipo, porque lo que necesita el Atlas, que ya empezó en este último año, es volver a consolidar la cantera. Y entonces por eso están estos jóvenes canteranos brillando y haciéndolo muy bien, pero pues los necesitas consolidar con 3 o 4 torneos, claro, un par por lo menos. Claro. Y entonces, si se van, pues como los Pumas en su momento, históricamente los Pumas hacían una generación, salían campeones y vendían. Hacían otra generación, salían campeones y vendían. Son los equipos que producen futbolistas. Pero ya los tenían preparados, ¿eh? O sea, se va Luis García y ya tenían al sustituto. En su momento se va Luis Flores, ya tenían a Luis García. Acá tienen que tener ya listo. ¿Tú crees que no hay canteranos? No creo que lo tenga Atlas, no creo que lo tenga. Para mí no es la mejor fórmula, ¿no? Si eres campeón, la primera obligación de un campeón es mantener tu cuadro campeón y tratar de revitalizarlo, ¿no? Y entiendo que se necesita dinero, pero pues no es solo la venta de jugadores el único rubro en el que puedes conseguir dinero, ¿no? Y es casi un hecho. Yo les puedo decir, ayer hablé con un directivo de Tigres y ya está prácticamente hecho el tema de Jesús Angulo, no nada más es cómo te pago, cuándo te pago y cuánto te pago, ¿no? En abonos, pero ya está prácticamente, ¿no? Lo que se ha dicho es una realidad, pero yo sí creo que esta fórmula al final va a terminar por agotarse, ¿no? Yo no sé si la gente esté dispuesta, después de este boom rojinegro, pues a soportar esto, que se den cuenta que van a empezar a vender jugadores, y no es solo ¿eh? Hay un par de casos más de jugadores que sé que hay oferta por ellos para que vayan a jugar a otro equipo. Otro es el central, Santa María, el peruano, seleccionado nacional, mundialista. Hay 3 ofertas en la mesa por este jugador. Ahí es donde una directiva
tiene que poner en la balanza qué es lo que más le conviene, ¿no? Pero sí. Cruz Azul mantuvo al plantel y no fue ni la mitad. No, bueno, pues es que bicampeones nada más ha habido 2, Pumas y León, y nada más. Cierto, a mí, imagínense, si fuera bicampeón, imagínate al Atlas bicampeón, yo creo que en este caso coincido con Lalo, creo que este proceso, Oscar, podría aguantar un par de torneos más, ¿no? Con la misma base, cuando menos de futbolistas. Es que no sé si les alcance, ojo, espérame, es a lo que voy, o sea, es un caso aislado, ya es el festejo, porque si nos vamos a esperar otros 70 años para el Atlas u otros 23 para el Cruz Azul, que dicen, no, ¿cómo? Pues Cruz Azul, tú ve los títulos después de la década que menciona Lalo, que fue el más ganador en menos tiempo, y luego... Bueno, llegó a muchas finales. Muchísimas. Por eso, pero los títulos, yo estoy hablando de los títulos y las finales te hablarían de un buen trabajo. Estoy de acuerdo. Y lo único que provocaban eran críticas. O sea, llegaban a las finales y en vez de aplaudir el trabajo, querían las cabezas de todos, que se vayan todos. Entonces, son muy bipolares los aficionados. O sea, un aficionado quiere el título, sobre todo en un equipo grande como el Cruz Azul, con una racha tan larga, ¿no? Entonces, no pueden pasar otros 23 años y no pueden pasar otros 70. A mí me preguntas que no le voy ni al Cruz Azul ni al Atlas, claro, que se queden los mismos y que consoliden. Si de por sí antes los torneos eran largos, anuales, ahora son cortos, son 2 torneos por año, pues y cada torneo quieres mover, pues entonces es poca la posibilidad de trabajar en la cancha. Claro que se queden, pero si tuvieran la cantera rojinegra, jugadores de relevo, pues que los vendan. Tampoco es tan fácil vender hoy por hoy, post pandemia, o sea, sí ha afectado la economía mundial, no solo de México, la economía de los países y de los equipos después de esta pandemia de casi 2 años, ¿no? Claro, además no hay punto de comparación entre Atlas y Cruz Azul. Cruz Azul ha sido un equipo rico, ¿no? Desde su fundación, y fue el equipo chico que llegó para ser grande, ¿no? Y quedarse y ser el acérrimo rival del América. ¿A cuántas finales ha llegado Cruz Azul? A muchísimas en estos 23 años de sequías. Eso habla obviamente de un buen trabajo, pero tenía que haberlo rematado con una buena estocada el Cruz Azul, y no fue así. Aquí están los números finales del campeón Cruz Azul: 16 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 33 goles a favor y 15 en contra, lo cual nos habla de un muy buen balance y de un equipo muy equilibrado en el primer semestre del año. Después lo de siempre, este famoso verbo que no les gusta a los cruzazulinos, que es un neologismo, ¿no? Cruzazulear, bueno, pues la volvió a cruzazulear este torneo que recién terminó, ¿no? Y Atlas, bueno, pues vamos a ver cómo funciona el próximo torneo. Yo mantendría a Coca, mantendría a Camilo, mantendría a Santa María, aunque dice Lalo que ya hay, que parece que ya se va, mantendría a Rocha, mantendría a Furch y mantendría a Quiñones. Creo que con esa base, que se vayan los que quieran, ¿no? Pero con esa base creo que puede aspirar a un muy buen torneo el próximo 2022. Fíjate, si hablamos, por ejemplo, de Christopher Trejo, de técnicos, si hablas Ociel Herrera. Sí, pero no sé si estén listos. Estaban igual. No sé si estén listos para ese nivel. Bueno, sí, pero aunque sea la misma camada, no todos descollan Garnica de la misma forma, ¿no? Garnica ya no está. Pocos, pero a lo que voy es que hay... Yo te digo, la fórmula que no falla es continuidad. O sea, si tú pides continuidad en el técnico, pides continuidad en lo que hiciste bien, pues yo digo, una obligación de los clubes es mantener tu base de campeón. Y si por ahí uno de los suplentes o de los relevos lo puedes negociar y que eso te sirva para apuntalar, eso es lo que hacen todos los equipos cuando tratan de mantener un dominio, ¿no? En cualquier liga del mundo. Y lo otro, pues sí entiendo los problemas económicos y entiendo todo lo demás, pero vienes de ser campeón, puedes revalorarte, puedes vender mejor tu publicidad estática, tus derechos de transmisión, tus derechos de televisión. Ya vieron lo que puede provocar el boom del Atlas de Guadalajara, y es donde entra la destreza, la habilidad de los directivos y los diferentes rubros, ¿no? El que vende, el que negocia, el que pone condiciones para esto u otro en temas de transmisión, etcétera, ¿no? La playera, que ahora vale más,
jugadores que se revaloran, hasta los sustitutos también, ¿no? Imagínate si hay un cañonazo hoy por Camilo Vargas, por citar un ejemplo, pues sí, te va a entrar mucho dinero, pero estás perdiendo un activo muy importante y un jugador que hoy, te digo, ya es símbolo del Atlas, ¿eh? Lo mismo que Furch, teniendo tan poquito tiempo, por lo que ha logrado este equipo, yo pienso que hay jugadores que no puedes vender, y de los mexicanos, para mí Angulo es el más representativo, junto con el capitán, ¿no? Por supuesto, de este Atlas, Aldo Rocha. Creo que de los mexicanos son los más representativos de este Atlas. Que tiene 6 meses. Aquí yo creo que la moraleja para el Atlas y tendría que ser para todos los equipos del fútbol mexicano es saber desarrollar los que puedan, como el Atlas, que sí lo hace, una cantera, y saber contratar, no contratar por negocio, no contratar por cosas de porcentaje, sino refuerzos puntuales. O sea, Furch fue implacable, Camilo fue implacable, Santamaría, después de que se recuperó, de que llegó lesionado, fue implacable, Quiñones fue implacable. Bueno, esta misma generación de jugadores de cantera, insisto, son los mismos, y es la misma generación de Osiel Herrera, de Christopher Trejo, de todos los que están en la banca, o algunos que ni siquiera a la banca van, porque los tenían desde Leandro Cufré, Rafael Puente Jr., y luego Diego Coca. O sea, no es de 2 torneos. Estos jugadores de cantera llevan por lo menos 5 o 6 torneos empezando a tocar la puerta. Entonces, sí hay un trabajo de fuerzas básicas, pero hay que contratar correctamente. Aldo Rocha no es extranjero, pero es un refuerzo para apuntalar con esa experiencia después de haber demostrado en otro equipo. Yo creo que esa es la moraleja del Atlas. Saber la gran moraleja en el fútbol me la enseñó nuestro buen amigo Miguel España. Armar un equipo te cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Desarmarlo en 1 minuto, ¿eh? Claro. Eso y mira, Miguel España, que pertenece a una generación importantísima de futbolistas de universidad, ¿no? Un poco mayor, Miguel, que Luis García, ¿no? Y esa camada. Pero yo diría un poco menor que todos los de su generación, porque él era el jovencito de esa generación de las 2 finales contra el América. De Negrete. Porque él, claro, en la del 84 él tenía 18 años. Sí. En el 86 solamente Alex Domínguez y Carlos Hermosillo eran más jóvenes que Miguel España. Miguel era el tercero más joven de México, Miguel, 86, pero Miguel... México, el Mundial Juvenil del 83. Era titular. Sí, claro. Aquel Mundial en el que México pierde por penales, ¿no? Contra Corea, si mal no recuerdo, Lalo. No, en el 83. No, pues nada más no ganó nada. Lo eliminaron a México en la primera ronda. Claro, con Escocia. No pasó ni la primera ronda. Pero Australia, Escocia, Australia y Corea. Ahí falló un penal, es lo que... Yo estaba muy chico, Lalo. Pero sí. Estaba Nico Navarro, estaba Miguel España... Marcelino Bernal, Abraham Nava, estaba Juan Nava, que era el otro veterano, Juan Pablo, un centro delantero de Pumas, Abraham Nava Balay era el central, Roberto Hernández, un lateral izquierdo de Huastepec, Juan Pablo Muciño era el centro delantero, y René Paul Moreno, René Paul Moreno, que era Cachirul, ¿no? Que sabemos que era Cachirul, jugador era del Salamanca, y luego fue al Puebla. Fue mi primer mundial como profesional, ya trabajando en el periodismo, el Juvenil de México 1983, que ya les platicaré algún día. Miguelito España, Lalo, de ser pieza del Juvenil, se hizo pieza indiscutible de la mayor. Claro. Volante de contención titular en México 86. René Paul Moreno, Lalo, me recordaste a Luis Enrique Fernández. Paul Moreno pertenecía a ese equipo campeón del Puebla de la Puente en el 82. A los 2, ¿no? Si no mal recuerdo, a los 2, al de principios y al de finales de 80. Contra la UDG, que fue el segundo título del Puebla. Y el primero contra las Chivas, que nos desmantelaron a las Chivas. Castigaron a 9. Debutó Estefano Rodríguez en la portería. Fue mi primera final como reportero, esa de la 82-83 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
y pues pesaba muy poco a nivel directivo en esa época el Guadalajara, y le dolió tanto a América y a los directivos en turno que el Guadalajara eliminara al América, que fue con un gran rigor aplicado el reglamento y suspendieron a todos los de las Chivas. Pero es la maraca más histórica 7. del Azteca, Lalo, tenían que irse suspendidos, obviamente, por la super maraca, por no decir otra nada palabra más que a los otros no los castigaron en la misma medida para el siguiente campeonato. Esa es la gran el siguiente torneo, pero al siguiente torneo también arrancaron con ausencias. Suspendieron a menos con que haya sido un partido a Chivas. Es más, debutó Sague. Suspendieron a menos jugadores de Chivas. Debutó Sague porque no había 7 jugadores, o me parece que 7 o 9 jugadores a la delegación. Imagínate la super maraca, por no decir otra palabra. Yo estuve ahí, me tocó estar ahí. Yo creo que es la más dura. Cancha. No puedes esperar que no lo suspendan un partido, Lalo, después de eso, por Dios. Sí, pero suspendieron a menos jugadores del América. Eso es a lo que refiero. Esa fue la injusticia, ¿no? Pues en una bronca te tienen que suspender, ¿no? Claro, a todos. Y la bronca la inicia Roberto Gómez Junco, que cuando estuvo aquí dijo, no quiero hablar de eso. Yo estaba en la banca cuando va y se burla Roberto, y el profesor de Anda del América es el primero que va y va sobre él, ¿no? Un tipo alto, fuerte, preparador físico. Esos sí son profes, ¿no? Porque estudiaron en la Escuela Nacional y luego Escuela Superior de Educación Física. Hoy a los entrenadores les dicen profe, y no son profes, los profes eran los preparadores físicos. Arbitraje de Edgardo Codesal. A ver, déjenme hablar tantito, amigos queridos. Es una costumbre argentina, esa de decirles profe a los técnicos, y ahí está el profe Cruz, que también es profe. Ese sí, de veras. Es profe. Él sí es profe. O mister. Mister, sí, el mister. Ahora es el mister. Ese es español. Y para rematar el tema, Lalo, porque estamos hablando de Atlas y de Cruz Azul. Tan sencillo, parecemos fútbol y otras galaxias. Chivas. Tan sencillo que es decirle señor, ¿no? Y hablarle de usted. Sí, o por su nombre. O coach. No, ¿verdad? Oye, y en esa bronca, fíjate, Lalo, decía Sague que él debutó a la temporada siguiente porque no había titulares en el América. Entonces también le suspendieron a varios, Lalo. 6. No, pero eso fue por el Mundial, Jorge. ¿Sí? Bueno, la bronca posterior. Sague debuta en el... Es que hubo otra bronca en la despedida de R. Márquez, acuérdate. Acuérdate que hubo otra bronca en la despedida de R. Márquez. Pero eso fue en el 86, si no mal recuerdo. Esta fue 82-83. No, lo de Sague es por el Pro de 85, que es cuando empiezan a concentrarse con la selección. Discúlpame, tengo 2 neuronas y una está dormida, cabrón. Incluso Ricardo Peláez también debuta por los jugadores que se van a la selección. Sí, pero en el caso de Sague, él lo comenta, fue por jugadores suspendidos después de la bronca la segunda bronca, pues, de América contra Guadalajara, que fue previo al Mundial, Lalo. Según yo fue después, ¿eh? ¿Sí? No, la de Guadalajara fue 82-83. No, pero hubo 2 broncas. En la despedida de Hermosillo también hubo bronca. Ajá. Cuando Hermosillo, ¿no? Sí. Creo que ese es el 86, si no mal recuerdo. Exacto. Entonces, pero estuvo más dura la que dice Lalo, la del 82-83, la de la semifinal. La de Celada contra todos. La de la semifinal, histórica semifinal. Carlitos de los Cobos. Sí, que además América ese año estableció récord de puntos. ¿Sí? 61. Récord de puntos de ese América. Hasta la fecha por Carlos Reynoso. El mayor récord de puntos. Y eran 2 puntos por victoria. Imagínate nada más, ¿eh? Sí. 61 puntos. Nadie ha vuelto a marcar eso, primero porque son torneos cortos, y eran 2 puntos por victoria, ahora son 3. Pues vámonos, como diría Lalo, Camarena, que ya nos vieron. Así es. La recomendación, mi Lalo, venga. Por favor, toquen la campana, suscríbanse aquí en Conexión con Pagofón, temas diversos y por supuesto siempre con muchísima pasión para hablar de los deportes y del fútbol en especial. Y déjenos, Oscarito, sus comentarios aquí abajo del video. Sus comentarios, y yo le doy un aplauso al Cruz Azul y le doy un aplauso al Atlas. Ojalá que no sea flor de un día, ¿eh? Ojalá tengan un buen torneo los dos. Torneo que empieza en enero. Gracias, amigos. Pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado.
Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.